¿Alguna vez te has sentido abrumado por la preocupación, la ansiedad o el temor de no tener lo suficiente? Quizás enfrentas problemas financieros, desafíos en tu familia, un sueño que parece inalcanzable o incluso la frustración de esperar una respuesta de Dios que aún no llega. La incertidumbre del futuro puede ser realmente aterradora. Sin embargo, la Biblia nos enseña algo poderoso. Si crees de verdad, Dios suplirá todas tus necesidades. En Mateo 6, versículo 26, Jesús nos invita a mirar a las aves del cielo, que ni siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, y sin embargo, nuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No tienes tú, por mucho más, un valor incalculable ante Él? Muchas veces nos enfocamos en nuestras dificultades, dejando de ver las promesas que Dios ya ha preparado para nosotros. Es en el momento de elegir confiar y poner nuestra fe en acción donde descubrimos que Dios nunca falla. Este mensaje es para ti que has estado esperando una respuesta, que cargas un peso o que te sientes perdido sin saber cómo será el día de mañana. Dios quiere recordarte que nada te faltará si crees de todo corazón. Te invito a que en este instante declares con convicción: yo creo que Dios suplirá todo lo que necesito. Este acto no es solo una frase, es un compromiso de confianza en la fidelidad de Dios, una decisión de vivir por fe y no por miedo. Número 1. La promesa que cambia todo. Imagina esto por un momento: un niño pequeño, con sus manos extendidas, mirando a su padre con ojos llenos de esperanza. No sabe cómo, pero está seguro de que su padre le dará lo que necesita. No se preocupa, no duda, simplemente confía. Ahora déjame preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que confiaste en Dios con esa misma certeza? La Biblia nos deja una promesa que cambia todo, una verdad tan poderosa que si realmente la abrazamos, nuestra vida nunca será la misma. En Mateo 7:11, Jesús nos dice algo impresionante. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más dará el Padre Celestial lo que es bueno a los que le pidan? Detente un momento y piensa en eso. Si incluso un padre humano, con todas sus fallas e imperfecciones, se esfuerza por dar lo mejor a sus hijos, ¿qué nos hace pensar que Dios no hará lo mismo con nosotros? Dios promete proveer para cada una de nuestras necesidades, no algunas, no solo las espirituales, sino todas. Pero aquí está el punto clave. Debemos creerlo con el corazón. La fe no es solo un concepto bonito, es la confianza absoluta en que Dios es fiel a su palabra. Muchas veces nos preocupamos por el mañana, por lo que vendrá, por si tendremos lo suficiente. Pero Dios nos dice: confía en mí. Yo me encargo de todo. No es una teoría, es una verdad que transforma vidas. Pedir en oración es un acto de humildad y reconocimiento. Es admitir que necesitamos a Dios, que sin Él no podemos. Jesús nos anima a pedir, no porque Dios no sepa lo que necesitamos, sino porque al hacerlo, fortalecemos nuestra relación con Él. Orar y pedir con fe es el primer paso para recibir. Pero aquí hay algo importante. A veces pedimos y no recibimos de inmediato, y ahí es donde muchos se desaniman. Pero recuerda esto: Dios no solo da, sino que da lo mejor, en el momento perfecto. La bondad de Dios supera cualquier amor humano. Nosotros, con nuestras fallas, queremos dar lo mejor a quienes amamos. Si un padre hace todo lo posible por sus hijos, cuánto más Dios, que es amor puro. Su generosidad es infinita, su provisión es abundante y su fidelidad nunca falla. No importa cuántas veces dudemos, Él sigue siendo fiel. No importa si fallamos, Él sigue proveyendo. Su amor no se basa en nuestro desempeño, sino en su carácter perfecto. Y aquí viene la parte que cambia todo. Cuando realmente comprendemos esta promesa, nuestra perspectiva de vida se transforma. Los temores desaparecen, la ansiedad pierde su poder y aprendemos a descansar en la seguridad de que nuestro Padre Celestial tiene el control. Ya no vivimos preocupados, sino confiados. Ya no dudamos de su provisión, sino que la esperamos con certeza. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has visto a Dios proveer en tu vida?
tal vez en un momento difícil, cuando parecía que no había salida, tal vez a través de una persona que llegó justo a tiempo con la ayuda que necesitabas, o quizás de formas más sutiles, en pequeños detalles que solo ahora puedes reconocer como su mano en acción. La fe nos permite ver lo que los ojos naturales no pueden percibir. Si hoy estás pasando por un momento de escasez, de incertidumbre, de temor por el futuro, quiero recordarte algo: Dios no ha cambiado. Sigue siendo el mismo Padre amoroso que cuida de los suyos. Solo te pide una cosa: confía, cree que Él proveerá, que nunca te dejará sin respuesta, y cuando ores, hazlo con la seguridad de un hijo que sabe que su padre nunca le fallará. Hoy te invito a hacer algo. Detente un momento y recuerda un instante en tu vida en el que Dios haya provisto para ti. Puede haber sido grande o pequeño, pero fue su mano obrando. Ahora, con ese recuerdo en mente, mira al futuro con esperanza, porque si Dios lo hizo una vez, lo hará otra vez. No es cuestión de suerte, es una promesa, y las promesas de Dios nunca fallan. Número 2. El secreto para recibir de Dios. Imagínate esto: un niño se acerca a su padre con una petición. Quiere algo con todas sus fuerzas, pero hay dos maneras en las que puede pedirlo. Puede hacerlo de forma apresurada, sin convicción, casi como si no esperara recibir nada. O puede acercarse con plena confianza, con la certeza de que su padre lo escucha y quiere lo mejor para él. Ahora pregúntate: ¿cómo nos acercamos a Dios cuando oramos? ¿Pedimos con una fe inquebrantable o simplemente lanzamos palabras al aire esperando que por casualidad algo suceda? Jesús dijo en Mateo 21:22, «Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis». Aquí hay una clave poderosa, un principio que lo cambia todo. No se trata solo de pedir, sino de hacerlo con fe, con la convicción de que Dios es real, que escucha y que responderá en su perfecto tiempo y manera. No es una fórmula mágica, ni una transacción donde simplemente decimos las palabras correctas y recibimos lo que queremos. Es una relación, es fe activa, es una entrega total a la voluntad de Dios. La intención con la que oramos es fundamental. Dios no responde a peticiones egoístas o a oraciones hechas sin verdadera conexión con Él. No se trata de decir, Dios, dame esto, y esperar que caiga del cielo. Se trata de un corazón sincero que busca alinearse con su propósito. A veces pedimos cosas que en el fondo no nos harían bien, pero Dios en su amor nos protege de aquello que podría alejarnos de su plan. Es por eso que la clave no está solo en pedir, sino en hacerlo con la disposición de aceptar la respuesta de Dios, sea cual sea. Una oración con fe no es solo repetir palabras, sino creer profundamente que Dios puede y quiere responder. Imagina que estás pidiendo lluvia, pero no llevas paraguas. ¿Realmente esperas que suceda? La fe verdadera actúa como si la bendición ya estuviera en camino. No basta con pedir, hay que creer. No basta con desear, hay que estar preparados para recibir. Pero aquí viene otro punto clave: la constancia en la oración. A veces pedimos algo una vez y al no ver una respuesta inmediata nos desanimamos. Pero Jesús mismo nos enseñó a perseverar. La oración no es solo un acto aislado, sino una práctica continua, un diálogo constante con Dios. Cuando oramos con constancia, nuestra fe se fortalece, nuestra relación con Dios se profundiza y aprendemos a esperar en Él con confianza. Alinear nuestra voluntad con la de Dios es otro secreto esencial para recibir. A veces creemos que la oración es un medio para convencer a Dios de hacer lo que queremos, pero en realidad es el proceso mediante el cual nuestros corazones se transforman para desear lo que Dios quiere para nosotros. Cuando pedimos desde un lugar de humildad y rendición, reconociendo que su plan es mejor que el nuestro, entonces experimentamos su bendición de maneras que jamás imaginamos. El verdadero secreto para recibir de Dios no está en repetir frases bonitas, ni en seguir una receta de palabras exactas. Está en creer sin reservas, en confiar incluso cuando no vemos el resultado inmediato.
Es entender que Dios no es un genio que concede deseos, sino un Padre amoroso que da lo mejor a sus hijos, aunque a veces su respuesta sea diferente a lo que esperábamos. La oración no es solo pedir, es conversar con Dios, es acercarse a Él con la confianza de un hijo que sabe que su Padre escucha. Es abrir el corazón y ser sinceros, sin máscaras, sin frases aprendidas. Es un momento de intimidad donde no solo hablamos, sino también escuchamos. Cuando aprendemos a pedir con fe, dejamos de lado la ansiedad y comenzamos a vivir con la seguridad de que Dios ya está obrando. La gratitud juega un papel poderoso en esto. Cuando agradecemos antes de recibir, estamos declarando nuestra confianza en la fidelidad de Dios. No oramos desde la duda, sino desde la certeza de que Él es fiel a sus promesas. Así que hoy te hago una invitación. Evalúa cómo estás orando. ¿Te acercas a Dios con fe activa o simplemente repites palabras sin convicción? Comprométete a hacer de tu oración un acto de confianza total. Cree sin reservas. Pide con la certeza de que Dios escucha y responde. Y sobre todo, espera en Él con el corazón abierto, listo para recibir no solo lo que deseas, sino lo que realmente necesitas. Dios quiere bendecirte, pero más que eso, quiere que confíes en Él. ¿Estás listo para orar con fe y ver cómo su mano obra en tu vida? Número 3. La llave. Está en tus manos. Piensa en esto por un momento. Estás parado frente a una puerta. Detrás de ella hay algo que has estado esperando, orando y anhelando durante mucho tiempo. Puede ser una respuesta, una oportunidad, un cambio en tu vida, un milagro. Ahora imagina que en tu mano tienes la llave que puede abrir esa puerta. No tienes que forzarla, no tienes que romperla, simplemente usar la llave correcta. Pero ¿qué pasaría si, en lugar de usarla, solo te quedas mirando la puerta? Si te quejas porque no se abre, si golpeas con frustración pero nunca usas la llave que ya te fue dada. Jesús dijo en Mateo 16:19, «Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo». No es una promesa cualquiera, es una declaración de autoridad, una invitación a tomar acción, un recordatorio de que Dios ya nos ha dado acceso a sus bendiciones, pero nosotros somos quienes decidimos si usamos la llave o no. Muchas veces oramos y esperamos que todo cambie sin hacer nuestra parte, pero la fe no es pasividad, la fe es acción. Tener la llave no sirve de nada si no la usas. Dios nos ha dado el acceso, pero también nos ha dado la responsabilidad. La fe sin obras está muerta y la oración sin acción es solo una declaración vacía. Cuando Jesús habla de atar y desatar, nos está mostrando que nuestras decisiones tienen un impacto real, tanto en nuestra vida espiritual como en nuestra realidad cotidiana. Hay cosas que seguimos atando en nuestra vida, miedos, dudas, resentimientos, cuando en realidad Dios nos ha dado la autoridad para soltarlas, para liberarnos y caminar en su voluntad. Pero aquí está el punto clave. La llave funciona con obediencia. No podemos esperar abrir puertas de bendición si estamos caminando en dirección contraria a la voluntad de Dios. No podemos reclamar sus promesas si no estamos dispuestos a someternos a sus principios. A veces nos preguntamos por qué ciertas puertas no se abren, pero si somos honestos veremos que hay áreas en nuestra vida donde todavía no hemos aprendido a obedecer. Mira la historia de Moisés. Dios le prometió la tierra prometida al pueblo de Israel, pero ellos tuvieron que caminar, tuvieron que obedecer, tuvieron que confiar incluso cuando parecía que nada estaba pasando. No fue solo cuestión de pedir, sino de moverse, de seguir la voz de Dios y actuar en fe. Y ese es el secreto, la fe activa, no una fe que solo espera, sino una fe que actúa, que ora pero también camina, que cree pero también obedece, que pide pero también busca. Dios ya ha puesto la llave en tus manos, pero eres tú quien tiene que usarla. Piensa en esto. Si tienes una llave, pero no sabes para qué puerta es, nunca podrás abrir lo que hay detrás.
Muchas veces nos encontramos frustrados porque sentimos que Dios no nos responde, pero en realidad somos nosotros los que no hemos aprendido a usar las herramientas que Él nos ha dado. Dios ya nos ha dado acceso a su gracia, a su favor, a su provisión, pero hay cosas que dependen de nosotros. ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está nuestra relación con la palabra? ¿Estamos buscando y llamando o simplemente esperando que las cosas pasen por sí solas? La llave también representa libertad. Hay áreas de nuestra vida que siguen cerradas porque todavía no hemos decidido abrirlas con fe. Dios quiere que caminemos en libertad, que dejemos atrás el temor, la ansiedad, la duda, pero para eso debemos soltar lo que nos ata y aferrarnos a lo que Él nos ha dado. Hoy es el momento de preguntarnos, ¿estoy usando la llave que Dios me dio? ¿Estoy tomando acción o solo esperando que las cosas cambien sin hacer nada? La respuesta está en tus manos. La puerta está frente a ti y la llave ya la tienes. Lo único que necesitas es fe para usarla. Número 4. ¿Por qué muchos no reciben las bendiciones de Dios? Hay personas que oran, piden, claman, pero no reciben, se frustran, se preguntan por qué Dios parece bendecir a otros, pero a ellos no. Sienten que hacen todo lo correcto, pero las puertas siguen cerradas. Y aquí es donde tenemos que hacernos una pregunta clave. ¿Qué está pasando? ¿Es que Dios no quiere responder? ¿Es que sus promesas no son para todos? ¿O tal vez somos nosotros los que estamos bloqueando la bendición? Santiago 1:6 nos da una clave poderosa, pero pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la onda del mar, impelida y agitada por el viento. La duda es un enemigo silencioso que roba las bendiciones de Dios. No se trata solo de creer en Dios, sino de creerle a Dios. Hay personas que oran, pero en su corazón ya han decidido que no recibirán. Dicen las palabras correctas, pero en su interior están llenos de miedo, incredulidad y escepticismo. Y la palabra es clara: sin fe es imposible agradar a Dios. La inestabilidad en la fe es otro gran obstáculo. Santiago compara al que duda con una ola del mar que va y viene, movida por el viento. Un día cree, al siguiente duda. Un día está seguro de que Dios suplirá, pero cuando llegan las dificultades, se tambalea. Esta falta de firmeza impide que la persona reciba, porque no está realmente plantada en la confianza en Dios. Y aquí hay algo que debemos entender. La fe no es emoción, es decisión. No depende de cómo te sientas hoy, sino de en quién has decidido confiar. La desobediencia y la falta de compromiso también cierran muchas puertas. No podemos esperar recibir las promesas de Dios si estamos caminando en dirección opuesta a su voluntad. No es que Dios quiera retener su bendición, es que nosotros mismos la bloqueamos cuando no vivimos en alineación con su palabra. Muchas veces queremos las recompensas sin la relación, queremos los milagros sin la obediencia, queremos el favor de Dios sin compromiso. Pero la Biblia nos muestra que aquellos que recibieron grandes bendiciones fueron personas que caminaron en fidelidad, no perfectos, pero sí rendidos a Dios. Una fe convicta es fundamental. No podemos acercarnos a Dios con una actitud de «vamos a ver si funciona». La fe no es una apuesta, es una certeza. Dios no responde a la duda, sino a la confianza absoluta en Él. Y aquí hay una pregunta clave. ¿Realmente crees que Dios puede hacerlo? No solo en teoría, no solo porque lo has leído en la Biblia o lo has escuchado en la iglesia. ¿Realmente crees que Él es capaz, que su poder es real, que sus promesas son para ti? Los obstáculos internos se reflejan en nuestras acciones diarias. Tal vez no nos damos cuenta, pero nuestras palabras, pensamientos y decisiones muchas veces revelan lo que realmente creemos. Si estamos constantemente diciendo, esto es muy difícil, no creo que Dios haga esto en mi vida, las cosas nunca cambian. Estamos declarando incredulidad. Y la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca.
Si nuestras palabras reflejan duda, es porque nuestro corazón está lleno de ella. Y si la duda es lo que predomina, ¿cómo podemos esperar recibir lo que Dios ha prometido? Los pensamientos negativos son una trampa peligrosa. La batalla se gana o se pierde en la mente. Si permitimos que la negatividad y el miedo dominen nuestra forma de pensar, terminaremos viviendo de acuerdo a esas mentiras. El enemigo sabe que la fe es clave para recibir de Dios. Por eso intentará llenar nuestra mente de dudas. Nos dirá que no somos dignos, que Dios no escucha, que otros sí reciben, pero nosotros no. Pero aquí es donde debemos tomar autoridad y rechazar esos pensamientos con la verdad de la palabra. Hay momentos en los que, sin darnos cuenta, estamos saboteando nuestras propias bendiciones. No se trata de que Dios no quiera darnos, sino de que nosotros no estamos en posición de recibir. La oración sin fe es solo un monólogo. La duda nos mantiene en un estado de espera indefinida. La inconstancia nos impide avanzar y la desobediencia nos aleja de la voluntad de Dios. Hoy es el momento de hacer una autoevaluación sincera. ¿Qué barreras internas te están impidiendo recibir? ¿Has estado orando con fe o con duda? ¿Tu relación con Dios es constante o fluctuante? ¿Estás obedeciendo su palabra o solo buscando sus beneficios? Estas son preguntas incómodas pero necesarias. Si identificas alguna de estas áreas en tu vida, no es para condenarte, sino para que tomes acción. La buena noticia es que siempre hay oportunidad para cambiar. Dios no retiene sus bendiciones por capricho, sino porque quiere que estemos listos para recibirlas. Hoy puedes decidir renovar tu fe, afirmar tu confianza en Él y alinear tu vida con su voluntad. Y cuando lo hagas, verás cómo las puertas comienzan a abrirse, no porque Dios haya cambiado, sino porque ahora tú estás listo para recibir lo que siempre estuvo disponible para ti. Número 5. La fe que abre puertas. Imagina por un momento que estás parado frente a una gran puerta cerrada. Sabes que del otro lado está la respuesta a lo que has estado esperando, el milagro, la oportunidad, el cambio que necesitas. Pero esa puerta no se abre con fuerza, con miedo o con desesperación. Se abre con febrero. Jesús dijo en Marcos 9:23, si puedes creer, al que cree todo le es posible. No dijo al que tiene suerte, ni al que se lo merece más. Dijo al que cree. La fe no es un sentimiento pasajero, es el poder que abre puertas que parecían cerradas para siempre. La fe activa derriba barreras. No hay montaña demasiado alta ni obstáculo demasiado grande para una persona que realmente cree en el poder de Dios. La diferencia entre aquellos que ven milagros y aquellos que se quedan esperando no está en las circunstancias, sino en la fe con la que enfrentan cada situación. No se trata de ver primero para creer después. Se trata de creer primero y luego ver lo imposible volverse posible. ¿Cuántas veces has dejado de intentar algo porque parecía difícil? La fe no se basa en lo que ves, sino en lo que sabes que Dios puede hacer. Cuando creemos, todo cambia. La fe transforma la manera en la que vemos el mundo. Lo que antes parecía una derrota se convierte en una oportunidad de crecimiento. Lo que antes parecía imposible se vuelve una promesa esperando cumplirse. Mira a Abraham. Dios le prometió descendencia cuando ya era anciano y su esposa era estéril. A los ojos humanos era imposible, pero Abraham no se enfocó en las limitaciones, sino en la promesa de Dios, y por su fe se convirtió en padre de multitudes. Cada historia en la Biblia en la que alguien recibió un milagro tiene un elemento en común: fe activa. No fue una fe pasiva que simplemente esperó, sino una fe que se movió, que actuó, que tomó pasos concretos. La mujer con flujo de sangre no se quedó en casa esperando sanidad, sino que fue y tocó el manto de Jesús. Bartimeo, el ciego, no se quedó callado esperando un milagro. Gritó hasta que Jesús lo escuchó. La fe no es quedarse de brazos cruzados, es avanzar aun cuando no ves el camino completo.
La fe abre puertas, pero también requiere acción. No podemos esperar resultados sin tomar pasos de obediencia. No basta con decir, Dios abre esta puerta para mí, si no estamos dispuestos a movernos en la dirección correcta. La fe y la obediencia van de la mano. Muchas veces, Dios nos pide que demos un paso antes de ver la respuesta. Pedro no caminó sobre el agua mientras estaba en la barca. Tuvo que dar el primer paso y confiar. Dios abre puertas, pero nosotros tenemos que caminar a través de ellas. La perseverancia en la fe es clave. Muchas veces oramos y creemos, pero si la respuesta no llega de inmediato, nos desanimamos. La fe no es un interruptor que se enciende y apaga según las circunstancias. Es una convicción firme que permanece, incluso cuando el tiempo pasa y la situación no cambia. ¿Cuántas veces has abandonado algo porque no viste resultados al instante? Dios no está limitado por el tiempo, pero sí busca corazones que confían sin reservas. La fe genera una fortaleza interior que cambia la manera en la que enfrentamos la vida. Cuando confías plenamente en Dios, el miedo pierde su poder. Ya no ves los problemas como muros inquebrantables, sino como oportunidades para ver la mano de Dios obrando. La fe te da una seguridad que no depende de lo que tienes o de lo que ves, sino de quién es Dios. Pero aquí está el punto más poderoso. La fe es el catalizador de milagros. Jesús no hacía milagros simplemente por hacerlos, los hacía en respuesta a la fe de las personas. Cuando alguien se acercaba a Él con una fe genuina, sin reservas, algo sobrenatural ocurría. Y lo mismo sucede hoy. Dios sigue abriendo puertas, sigue respondiendo oraciones, sigue obrando en la vida de aquellos que creen de verdad. Ahora quiero que pienses en tu vida. ¿Hay alguna puerta que parece cerrada? ¿Algún obstáculo que ha estado en tu camino por mucho tiempo? La pregunta no es si Dios puede abrir esa puerta. La pregunta es, ¿tienes la fe para creer que Él lo hará? Hoy es el momento de activar tu fe, de dejar de dudar y de empezar a caminar en la confianza de que Dios es fiel a sus promesas. No se trata solo de esperar, se trata de creer y actuar. Identifica esa área en tu vida donde necesitas que una puerta se abra. Escríbela, comprométete a orar y moverte en febrero. Porque cuando realmente crees, las puertas que parecían cerradas comienzan a abrirse. No por coincidencia, sino porque la fe tiene el poder de traer lo imposible a la realidad. Número 6. Reconocer el momento glorioso en que se recibe la respuesta afirmativa de Dios. Hay momentos en la vida en los que todo cambia en un instante. Pasamos meses, quizás años, orando por algo, clamando, esperando, y de repente Dios dice, sí. Es ese momento en el que la puerta que parecía cerrada se abre, en el que la respuesta llega y el milagro se manifiesta. Juan 14 nos dice, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y cuando Dios lo hace, cuando Él dice sí, no es solo una respuesta, es una confirmación, una señal de que su fidelidad nunca ha fallado. Cada sí de Dios es un testimonio de su amor y fidelidad. A veces nos cuesta creer que Dios realmente quiera bendecirnos porque nos sentimos indignos, porque el proceso ha sido largo o porque nuestra fe se ha debilitado en el camino. Pero cuando finalmente recibimos su respuesta afirmativa, entendemos que Él nunca nos ha abandonado, que cada oración, cada lágrima y cada momento de espera tuvo un propósito. Su sí no es solo el final de una petición, es el principio de una nueva etapa en nuestra vida. El problema es que muchas veces no estamos preparados para recibir lo que hemos estado pidiendo. Oramos por oportunidades, pero cuando llegan, dudamos. Pedimos dirección, pero cuando Dios nos la da, nos paralizamos por el miedo. Es por eso que la preparación espiritual es clave. No basta con recibir la respuesta, hay que estar listos para actuar. Si Dios abre una puerta, es porque nos ha equipado para caminar a través de ella. Pero si no estamos alineados con su voluntad, podemos desperdiciar lo que Él nos ha dado. El sí de Dios es también una confirmación de nuestra fe. No se trata solo de recibir lo que pedimos, sino de ver cómo nuestra confianza en Él ha sido validada.
Cada vez que Dios responde, nuestra fe crece, porque aprendemos a depender más de su voz y menos de nuestras dudas. Nos damos cuenta de que Él realmente escucha, que sus promesas son reales y que nunca nos deja sin respuesta. Pero aquí hay algo clave. Cuando Dios dice sí, es momento de moverse, no de esperar más, no de cuestionar, sino de avanzar con determinación. A veces, después de recibir la respuesta, caemos en la trampa de la inacción. Dudamos, analizamos demasiado, nos preocupamos por lo que vendrá después. Pero cuando Dios abre una puerta, quiere que entremos sin miedo. No es un tiempo para la incertidumbre, es un tiempo para la acción. Mira a Noé. Dios le dijo sí y le dio instrucciones para construir el arca. Noé no esperó más señales ni cuestionó lo que tenía que hacer. Simplemente obedeció. Mira a Josué. Dios le dijo sí cuando lo llamó a conquistar la tierra prometida. No fue fácil, pero avanzó. Cada sí de Dios en la Biblia llevó a un cambio, a una transformación, a un nuevo comienzo. Y lo mismo sucede en nuestra vida cuando Dios responde. Recibir una respuesta de Dios es un punto de inflexión, marca un antes y un después. No podemos seguir siendo los mismos después de que Dios nos ha dado una oportunidad, un milagro, una promesa cumplida. Algo tiene que cambiar en nuestro interior. Nuestra mentalidad, nuestra manera de ver la vida, nuestra relación con Dios se fortalece cuando entendemos que Él ha hablado y que su respuesta es un llamado a un nivel más alto de fe. La gratitud es esencial. Cuando Dios dice sí, nuestra primera respuesta debe ser agradecer. No es algo que debamos tomar a la ligera ni dar por hecho. Cada respuesta es una muestra de su amor. Y la gratitud nos ayuda a mantener nuestro corazón en la posición correcta. La Biblia nos enseña que la gratitud abre aún más puertas. Jesús sanó a 10 leprosos, pero solo uno regresó para agradecer, y fue el único que recibió no solo sanidad, sino salvación. La oración ferviente es la clave para alcanzar ese sí. No es casualidad que las respuestas de Dios vengan después de temporadas de búsqueda intensa. Cuando oramos con fe y persistencia, estamos mostrando que realmente confiamos en su poder. Dios no es indiferente a nuestro clamor. Si hemos estado pidiendo con sinceridad y de acuerdo a su voluntad, tarde o temprano, su respuesta llega. Hoy quiero invitarte a reflexionar en esto. ¿Recuerdas un momento en el que Dios te dijo sí? Tal vez fue en un área inesperada, tal vez fue después de un largo tiempo de espera. Tómate un momento para recordar ese sí, para agradecerlo y para comprometerte a avanzar. Y si aún estás esperando, sigue orando, sigue creyendo, porque cuando Dios habla, cuando Él dice sí, nada ni nadie puede detener lo que ha preparado para ti. Número 7. El poder de la confianza total. Imagínate que estás en medio de una tormenta, con vientos fuertes y olas gigantes. No puedes ver el horizonte, no tienes control sobre el barco y todo parece ir en dirección al desastre. Pero hay algo que lo cambia todo. Un ancla firme, una certeza de que, aunque las olas intenten sacudirte, hay algo que te sostiene, que no te deja ser arrastrado por la tormenta. Así es la confianza en Dios. Isaías 26:3 dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No dice el que nunca enfrenta problemas, ni el que tiene todo resuelto, sino aquel que confía en Dios sin reservas. Confiar en Dios incondicionalmente significa soltar el control, dejar de tratar de manejar todo con nuestras propias fuerzas y rendirnos a su voluntad. Y eso no es fácil. Vivimos en un mundo que nos enseña a ser autosuficientes, a depender de lo que podemos ver y tocar. Pero la verdadera fe se trata de confiar incluso cuando no entendemos, cuando las circunstancias parecen contradecir la promesa, cuando el panorama parece incierto. Es en esos momentos cuando nuestra confianza en Dios se pone a prueba. ¿Vamos a creerle o vamos a dejarnos dominar por la ansiedad? Cuando confiamos completamente en Dios, algo poderoso sucede dentro de nosotros.
Experimentamos una paz que va más allá de cualquier lógica humana. No es la paz que el mundo ofrece, que depende de que todo esté bien. Es una paz que permanece incluso cuando todo a nuestro alrededor se desmorona. Es la seguridad de que Dios sigue en control, que nada se le escapa de las manos. No es ausencia de problemas, sino la certeza de que Él está con nosotros en medio de ellos. El miedo y la ansiedad son enemigos de la confianza en Dios. Nos hacen dudar de su fidelidad, nos llenan de incertidumbre, nos roban la tranquilidad. Pero la confianza en Dios es el antídoto perfecto. Cuando dejamos de enfocarnos en lo que podría salir mal y empezamos a enfocarnos en quién es Dios, el miedo pierde su poder sobre nosotros. No significa que los problemas desaparezcan instantáneamente, pero sí significa que ya no tienen el control sobre nuestra vida. La confianza en Dios nos da fortaleza para enfrentar cualquier desafío. Hay momentos en los que sentimos que nuestras fuerzas no son suficientes, que no podemos más, que la carga es demasiado pesada. Pero ahí es donde Dios nos sostiene. Como dice el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando ponemos nuestra confianza en Él, descubrimos que no estamos solos, que tenemos acceso a una fuerza que va más allá de la nuestra, una fortaleza que nos permite seguir adelante cuando todo en nosotros quiere rendirse. Confiar en Dios no solo cambia nuestras circunstancias, cambia nuestro interior, transforma nuestra forma de pensar, de actuar, de ver la vida. Nos permite vivir con mayor gozo, con una perspectiva diferente, con la seguridad de que cada día está en sus manos. Cuando aprendemos a confiar, dejamos de preocuparnos tanto por el futuro y empezamos a disfrutar más el presente, porque sabemos que Dios tiene el control. Pero la confianza no se construye de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere práctica, constancia, una relación cercana con Dios. La oración es clave en esto. No podemos confiar en alguien con quien no hablamos, a quien no conocemos. Entre más tiempo pasamos en su presencia, más aprendemos a descansar en Él. La confianza crece cuando recordamos lo que Dios ha hecho antes, cuando miramos hacia atrás y vemos cómo nos ha sostenido en el pasado. Los grandes héroes de la fe en la Biblia no fueron personas que nunca tuvieron miedo, sino personas que decidieron confiar a pesar de él. Daniel confió en Dios cuando fue arrojado al foso de los leones. Abraham confió cuando Dios le pidió que dejara su tierra sin saber a dónde iba. Moisés confió cuando tuvo que enfrentar al faraón con solo una vara en su mano. Todos ellos tuvieron algo en común. No dejaron que el miedo los paralizara, sino que decidieron creer. La gratitud también juega un papel fundamental en la confianza. Cuando recordamos lo que Dios ha hecho, nuestro corazón se llena de fe para lo que vendrá. Por eso la Biblia nos llama a dar gracias en todo, porque la gratitud cambia nuestra perspectiva, nos ayuda a enfocarnos en lo bueno, en la fidelidad de Dios, en su amor inagotable. El entorno en el que estamos también influye en nuestra confianza. Rodearnos de personas que fortalecen nuestra fe, que nos recuerdan las promesas de Dios, que nos animan a seguir adelante, es clave. A veces necesitamos a alguien que nos ayude a ver lo que nosotros no estamos viendo, que nos recuerde que Dios sigue siendo fiel. Hoy quiero invitarte a reflexionar. ¿Hay alguna área en tu vida donde el miedo y la ansiedad han tomado el control? ¿Hay algo que Dios te está pidiendo que le entregues completamente? Tal vez has estado tratando de resolver todo por tu cuenta, aferrándote al control, pero hoy es el día de soltarlo y confiar. Escríbelo, llévalo en oración, toma un momento para recordar todas las veces que Dios ha sido fiel en tu vida. La confianza total en Dios no se trata de entender todo, sino de saber que Él entiende. No se trata de tener todas las respuestas, sino de creer que Él ya tiene el plan perfecto. Y cuando confiamos en Él con todo nuestro corazón, vivimos con paz, con fortaleza, con la seguridad de que pase lo que pase, estamos en sus manos. Número 8. Dios nunca deja faltar. Piensa en esto, estás caminando en medio de un desierto,
con un sol abrasador y sin agua a la vista. Sientes que no hay salida, que tus fuerzas se acaban, que el camino se vuelve imposible. Pero de repente, en medio de la nada, aparece un manantial. Agua fresca, abundante, que te da vida y te llena de fuerzas para seguir adelante. Así es la provisión de Dios. Llega cuando más la necesitas, en formas que no esperas, y siempre es suficiente. Salmo 34:10 nos dice: los leoncitos necesitan y a hambre se van, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. No algunos bienes, no lo mínimo para sobrevivir, ningún bien. Dios no deja faltar. Su provisión es abundante, es perfecta, es constante. Pero muchas veces nuestra preocupación nos hace dudar de esta verdad. Nos enfocamos en lo que parece faltar en lugar de ver lo que Dios ya ha provisto. Queremos tener todo bajo control, asegurarnos de que nada nos falte, pero olvidamos que el verdadero proveedor no somos nosotros, sino Dios. Y su provisión no es solo material, también es espiritual, emocional y en todos los aspectos de nuestra vida. Buscar a Dios es la clave para experimentar su provisión. No se trata de solo pedir, sino de vivir en una relación cercana con Él. Hay quienes buscan la mano de Dios, pero no buscan su corazón. Quieren la bendición, pero no buscan al dador. Y el versículo es claro: los que buscan a Jehová no tendrán falta. No dice los que buscan riquezas o los que se esfuerzan al máximo. Dice los que buscan a Dios. Cuando Él es nuestra prioridad, su provisión llega en el tiempo perfecto y en la manera exacta en la que la necesitamos. La fidelidad de Dios es inquebrantable. Hay momentos en los que nos preocupamos porque no vemos la respuesta inmediata. Dudamos, nos desesperamos, nos sentimos como si Dios se hubiera olvidado de nosotros. Pero la Biblia está llena de ejemplos de personas que enfrentaron escasez y en el momento justo vieron la provisión de Dios manifestarse. Piensa en la viuda de Sarepta, que solo tenía un poco de harina y aceite cuando el profeta Elías llegó a su casa. Para ella era lo último que tenía antes de morir de hambre con su hijo. Pero Dios multiplicó lo poco que tenía y nunca le faltó nada. Cuando confiamos en la provisión de Dios, aprendemos a ver sus bendiciones incluso en los tiempos difíciles, porque su provisión no se trata solo de dinero o bienes materiales. A veces, lo que Dios provee es paz en medio de la tormenta, fuerzas cuando sentimos que ya no podemos más, personas que llegan en el momento justo para apoyarnos. Y cuando aprendemos a ver su mano en todo, nuestra fe se fortalece. El problema es que muchas veces vemos solo la escasez y no la abundancia. Nos enfocamos en lo que nos falta en lugar de agradecer lo que tenemos. Y aquí hay una clave importante: la gratitud abre más puertas de provisión. Jesús, antes de multiplicar los panes y los peces, primero dio gracias. No esperó a ver el milagro para agradecer, sino que agradeció antes de ver la multiplicación. Y eso nos enseña algo poderoso. Cuando agradecemos lo que tenemos, aunque parezca poco, Dios lo multiplica. La fe es esencial para recibir la provisión de Dios. No es cuestión de verlo para creerlo, sino de creerlo antes de verlo. La fe nos permite vivir confiados, sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros. Si Dios alimenta a los pájaros y viste los lirios del campo, ¿cómo no nos dará lo que necesitamos? Su amor por nosotros es mayor que cualquier circunstancia, y cuando dependemos de Él, aprendemos a vivir en paz, sin temor al futuro. Administrar bien lo que Dios nos da es también parte de su provisión. No solo se trata de recibir, sino de ser buenos administradores. A veces Dios nos da recursos, pero no los aprovechamos bien. Nos quejamos de la falta, pero no valoramos lo que ya tenemos. Ser agradecidos también implica ser responsables con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Hoy quiero invitarte a hacer algo. Piensa en un momento en el que Dios haya provisto para ti. Tal vez fue algo grande, tal vez fue algo pequeño, pero fue su mano en acción. Tómate un momento para agradecer. Y si hoy estás pasando por un momento de necesidad, recuerda esta verdad: Dios nunca deja faltar.
Su provisión no siempre llega como la esperamos, pero siempre es suficiente. No dejes que la preocupación te robe la confianza en Dios. Él sabe lo que necesitas antes de que lo pidas. Y cuando buscas primero su reino, todo lo demás vendrá por añadidura. Hoy es un buen día para dejar las cargas en sus manos, para confiar y para vivir con la certeza de que su provisión nunca falla. Número 9. La duda roba tus bendiciones. Imagina que estás a punto de cruzar un puente, pero de repente te detienes. Miras hacia abajo, ves el vacío y el miedo comienza a invadirte. Sabes que el puente es sólido, que ha sido construido para sostenerte, pero una voz en tu mente dice: ¿y si se rompe? ¿Y si no es lo suficientemente fuerte? En ese instante te quedas paralizado, no avanzas, no retrocedes, simplemente te quedas atrapado en la incertidumbre. Así es la duda en nuestra vida espiritual, una barrera invisible que nos roba la oportunidad de experimentar las bendiciones de Dios. Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando dudamos, nos convertimos en personas inestables, en cristianos que un día creen y al otro cuestionan, que oran esperando un milagro, pero en su corazón no están seguros de que Dios realmente los escucha. Y la duda es peligrosa porque no solo afecta nuestra mente, sino que también interfiere con el fluir de la gracia y la provisión divina en nuestra vida. La duda es una barrera espiritual. Dios tiene bendiciones preparadas para nosotros, pero si no tenemos la fe para recibirlas, nos quedamos fuera de su cumplimiento. No porque Él no quiera darnos, sino porque la fe es la llave que abre las puertas del cielo. Jesús lo dejó claro en Marcos 11:23, cuando dijo que si creemos y no dudamos, podemos decirle a una montaña que se mueva y se moverá. No porque tengamos poder en nosotros mismos, sino porque nuestra confianza en Dios activa su intervención en nuestras vidas. El problema es que la duda no siempre se presenta de forma obvia. A veces viene disfrazada de precaución, de miedo, de pensamientos como «quizás esto no es para mí» o «Dios bendice a otros, pero tal vez no a mí». Es ese doble ánimo el que nos hace caminar con un pie en la fe y otro en la incertidumbre. Pero Jesús dijo que si nuestra fe fuera tan pequeña como un grano de mostaza, podríamos ver milagros. No necesitamos una fe gigantesca, solo una fe genuina, sin contaminación de duda. Cuando la duda se instala en nuestro corazón, afecta nuestras decisiones espirituales. Nos hace dudar de nuestro llamado, de nuestras promesas, de la dirección que Dios nos ha dado. Nos hace postergar pasos de fe, nos paraliza, nos llena de inseguridad. Y cuando vivimos en un estado de incertidumbre constante, no podemos avanzar. Es como tratar de remar en un bote con un ancla echada al fondo del mar. Hacemos esfuerzo, pero no nos movemos. La fe firme es la respuesta para deshacernos de la duda. No se trata de ignorar los desafíos o fingir que no tenemos preguntas, sino de decidir en quién confiamos más, en nuestras emociones o en la palabra de Dios. La Biblia está llena de promesas de provisión, sanidad, restauración, pero muchas veces no las vemos cumplirse en nuestra vida porque permitimos que la duda las opaque. Dios no ha cambiado. Sus promesas siguen vigentes. La pregunta es, ¿creemos lo suficiente para recibirlas? La oración sin fe es solo un monólogo. Cuando oramos con duda, nuestras palabras pierden poder. Es como pedir algo a Dios, mientras en nuestro corazón estamos convencidos de que no lo hará. Pero cuando oramos con fe, declaramos que su poder es mayor que nuestras circunstancias. La fe no es solo esperanza, es certeza, es vivir como si la respuesta ya estuviera en camino, aun cuando no la vemos. La duda también se infiltra en nuestra vida cotidiana. Nos hace ver problemas en lugar de soluciones, nos impide aprovechar oportunidades porque tememos fracasar, nos hace desconfiar del amor de Dios y poco a poco, sin darnos cuenta, nos roba lo que Dios quiere darnos. ¿Cuántas veces has estado a punto de dar un paso importante, pero la duda te hizo retroceder?
¿Cuántas oportunidades has perdido porque te preguntaste, ¿y si no funciona?, en lugar de declarar, Dios está conmigo? Si queremos ver la bendición de Dios en nuestra vida, debemos erradicar la duda y reemplazarla con fe. Cada vez que un pensamiento de incertidumbre llegue a tu mente, contrarréstalo con la verdad de la palabra. En lugar de decir, no sé si Dios lo hará, declara, mi Dios suplirá todo lo que me falta. En lugar de, no creo que sea posible, di, para Dios no hay nada imposible. Cambiar la forma en la que pensamos transforma la forma en la que vivimos. Hoy es el momento de hacer una evaluación honesta. ¿Cuántas bendiciones hemos dejado pasar por dudar? ¿Cuántos milagros hemos pospuesto porque no nos atrevimos a creer? Dios está listo para actuar, pero nuestra fe es el canal por el cual Él se mueve. Decide hoy dejar atrás la duda y caminar con la seguridad de que Dios es fiel. No dejes que la incertidumbre te robe lo que ya está preparado para ti. La fe abre caminos donde no los hay, derriba muros y activa la obra de Dios en tu vida. Es tiempo de creer sin reservas y ver cómo las puertas del cielo se abren sobre ti. Número 10. Pide y mira el milagro. Imagínate por un momento que tienes en tus manos una llave, no cualquier llave, sino una que puede abrir las puertas de los milagros, de las respuestas, de las oportunidades que has estado esperando. Esa llave es la oración. Juan 15:7 nos dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. No se trata solo de pedir, sino de permanecer. No se trata solo de querer, sino de creer. La fe y la comunión con Dios son lo que activa el milagro. Cuando pedimos con fe, algo se mueve en el cielo. No es un simple deseo lanzado al aire, es un acto de confianza en que Dios escucha y responde. La Biblia está llena de ejemplos de personas que pidieron y vieron la gloria de Dios manifestarse en sus vidas. El ciego Bartimeo gritó con insistencia, «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Y su fe le devolvió la vista. La mujer con flujo de sangre no solo pidió en su corazón ser sanada, sino que con determinación tocó el manto de Jesús y fue restaurada. Pedir con fe no es un acto pasivo, es una acción poderosa que demuestra nuestra confianza en el carácter fiel de Dios. Permanecer en Jesús es la clave. No podemos ver respuestas si no estamos conectados con la fuente. Muchas veces pedimos, pero queremos recibir sin mantener una relación con Dios. Es como querer encender una lámpara sin estar conectados a la corriente eléctrica. La oración no es solo un mecanismo de emergencia, es una conversación constante con el Padre, una relación de amor donde aprendemos a alinear nuestros deseos con su voluntad. Y cuando estamos en esa conexión, nuestras peticiones ya no son solo deseos humanos, sino expresiones de una fe alineada con el corazón de Dios. La fe transforma lo imposible en posible, no porque nosotros tengamos poder, sino porque confiamos en aquel que todo lo puede. Jesús dijo, «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Dios nos invita a pedir no con dudas, sino con convicción. La diferencia entre los que ven milagros y los que no es que unos sean más favorecidos que otros, sino que algunos creen y otros dudan. La fe no es esperar con miedo, es caminar con la certeza de que Dios ya ha preparado el camino. Cada promesa de Dios se cumple en su tiempo perfecto. A veces oramos y esperamos ver la respuesta de inmediato, pero Dios trabaja en maneras que muchas veces no comprendemos. La historia de Abraham es un ejemplo de esto. Dios le prometió descendencia, pero pasaron años antes de que Isaac naciera. Su fe fue probada, pero él siguió creyendo. ¿Cuántas veces hemos dejado de pedir porque no vemos resultados inmediatos? La oración no es una transacción instantánea, es un proceso en el que Dios trabaja en nosotros mientras prepara la respuesta. La oración no solo cambia circunstancias, cambia corazones. A veces pedimos algo y Dios, en su amor, responde de una manera diferente a la que imaginamos porque sabe lo que realmente necesitamos.
La oración nos transforma, nos moldea, nos acerca más a su propósito. Y cuando miramos atrás, nos damos cuenta de que cada sí, cada espera y hasta cada no de Dios han sido siempre lo mejor para nosotros. Los milagros ocurren cuando la fe y la acción van de la mano. Pedir es el primer paso, pero luego debemos estar atentos, actuar con fe, movernos en la dirección correcta. Es como cuando Pedro caminó sobre el agua. Jesús le dijo que viniera, pero Pedro tuvo que dar el primer paso fuera de la barca. Dios abre puertas, pero somos nosotros quienes debemos caminar a través de ellas con confianza. La persistencia en la oración es clave. Jesús contó la parábola de la viuda insistente, que no dejó de clamar hasta recibir justicia. No porque Dios necesite que lo convenzamos, sino porque la oración persistente demuestra nuestra dependencia total de Él. No es orar una vez y rendirse, es seguir clamando hasta ver la manifestación de su gloria. Dios no solo responde oraciones individuales, también se mueve en la oración colectiva. Cuando la iglesia ora unida, el cielo se abre. En el libro de Hechos, cuando Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oró sin cesar y un ángel vino a liberarlo. Hay poder cuando los creyentes se unen en oración, cuando intercedemos unos por otros, cuando fortalecemos nuestra fe a través de testimonios compartidos. Hoy es el momento de poner en práctica esta verdad. Toma un papel, escribe lo que has estado pidiendo a Dios y ora con fe. No como alguien que espera a ver si algo sucede, sino como alguien que cree firmemente que Dios ya está obrando. Lleva un diario de oración, anota tus peticiones y observa cómo Dios empieza a moverse en tu vida. Y cuando la respuesta llegue, no olvides agradecer, porque cada milagro es un recordatorio de que Dios es fiel. No dejes que la duda detenga lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pide con fe, permanece en su presencia y prepárate para ver lo imposible volverse realidad. Número 11. Nada es imposible si crees. Imagina que estás frente a una montaña gigante, una que parece imposible de escalar. Es alta, imponente, y a simple vista no hay manera de cruzarla. Te preguntas, ¿cómo podrías llegar al otro lado cuando no tienes fuerzas, no tienes las herramientas y todo parece jugar en tu contra? Pero ahí, en ese momento de incertidumbre, recuerdas las palabras de Jesús, porque nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37. De repente, la montaña ya no parece tan impenetrable, porque comprendes que no se trata de tu capacidad, sino de en quién has puesto tu confianza. La fe tiene un poder transformador. No es solo una idea bonita o un concepto religioso. Es la fuerza que cambia realidades, que mueve lo que parece inamovible, que abre caminos donde antes solo había desierto. La diferencia entre el que ve milagros y el que se queda esperando no está en las circunstancias, sino en la fe con la que enfrenta cada situación. No importa cuán grande sea el problema, si realmente crees, verás la gloria de Dios manifestarse en tu vida. Dios nunca ha estado limitado por lo que consideramos imposible. La historia de la Biblia está llena de personas que vieron lo sobrenatural porque decidieron creer. Abraham recibió la promesa de ser padre de multitudes cuando era anciano y su esposa era estéril. Moisés extendió su vara y el mar se abrió. David enfrentó a Goliat con solo una honda y 5 piedras. Ninguna de esas situaciones tenía sentido desde la lógica humana, pero la fe no sigue las reglas de este mundo, sigue las reglas del reino de Dios. Cuando crees de verdad, comienzas a caminar en la dirección del milagro. La fe no es solo esperar, es actuar como si la respuesta ya estuviera en camino, es levantarte cada día con la certeza de que Dios está obrando, aunque todavía no veas el resultado. Es dar pasos en la dirección correcta, confiando en que Él va delante de ti allanando el camino. Es lo que hizo Pedro cuando Jesús le dijo, «Ven». No se quedó esperando una señal adicional, simplemente caminó sobre el agua porque su fe era más grande que su temor. El problema es que muchas veces permitimos que la duda nos robe lo que Dios ya ha preparado para nosotros.
Miramos el problema en lugar de mirar al Dios que todo lo puede. Nos enfocamos en nuestras limitaciones en lugar de enfocarnos en su poder. Pero Jesús dijo que si tuviéramos fe del tamaño de un grano de mostaza, podríamos decirle a una montaña que se moviera y se movería. No porque la fe en sí misma tenga poder, sino porque la fe nos conecta con el poder de Dios. La fe desafía la lógica humana. A veces, Dios nos llama a hacer cosas que parecen ilógicas, creer cuando todo parece perdido, seguir adelante cuando todo indica que debemos rendirnos, confiar cuando el miedo nos dice que retrocedamos. Pero la fe no se basa en lo que vemos, sino en lo que sabemos de Dios. Él nunca ha fallado y nunca fallará. Si ha prometido algo, lo cumplirá. No importa cuánto tiempo pase, sus planes son perfectos y su fidelidad es eterna. La oración es el combustible de la fe. No podemos esperar mantener una fe fuerte si no estamos en constante comunión con Dios. La oración nos fortalece, nos recuerda sus promesas y nos ayuda a alinear nuestros pensamientos con su voluntad. Cuando oramos con fe, no solo estamos hablando con Dios, estamos declarando que creemos en su poder, que dependemos de Él y que estamos listos para recibir su intervención. Las historias de fe no solo están en la Biblia, sino también en la vida real. Hay testimonios de personas que han visto lo imposible volverse realidad porque decidieron creer. Sanidades que la medicina no puede explicar, puertas que se abrieron en el momento exacto, provisión en tiempos de necesidad. Dios sigue obrando hoy, pero solo aquellos que tienen los ojos de la fe pueden verlo. La fe no solo cambia nuestras circunstancias, también nos cambia a nosotros. Nos hace más valientes, más perseverantes, más seguros en la bondad de Dios. Nos enseña a vivir sin miedo, a confiar en que cada día está en sus manos, a saber que aunque no entendamos todo, Él sigue teniendo el control. La fe no nos hace inmunes a los problemas, pero sí nos da la certeza de que nunca enfrentaremos nada solos. Hoy quiero desafiarte a creer. Piensa en ese obstáculo que parece imposible en tu vida. ¿Qué es lo que has considerado demasiado grande, demasiado difícil, demasiado lejano? Escríbelo. Ahora, en oración, entrégaselo a Dios y declara que confías en que Él tiene la respuesta. Durante esta semana, observa cómo Dios empieza a moverse. Tal vez no de la forma en que esperas, pero sin duda de la forma en que lo necesitas. Nada es imposible para Dios. No hay enfermedad que Él no pueda sanar, no hay puerta que Él no pueda abrir, no hay sueño que Él no pueda cumplir. Pero la clave está en creer, en confiar sin reservas, en caminar con la seguridad de que Él es fiel. Hoy es el día de dejar atrás la duda, de aferrarse a la promesa y de avanzar con la certeza de que, cuando creemos, lo imposible se vuelve posible. Número 12. Hebreos 12. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Piensa en esto, estás en una carrera, has entrenado, te has preparado, sabes cuál es tu meta, pero de repente empiezas a sentir el peso del cansancio. El miedo te dice que no llegarás. La duda te susurra que quizás nunca debiste haber empezado. La impaciencia te dice que el camino es demasiado largo y que no vale la pena seguir. Te detienes, miras alrededor y sientes que otros avanzan mientras tú te quedas estancado. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto en nuestra vida espiritual? Queremos ver la victoria, queremos alcanzar las promesas de Dios, pero algo nos frena. Algo nos detiene y nos impide correr con libertad. Hebreos 12 dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. A veces, la barrera más grande no es el enemigo ni las circunstancias externas, sino lo que hay dentro de nosotros. La incredulidad es una de las armas más sutiles que nos impide alcanzar la victoria. No siempre se presenta como una negación total de Dios, sino como esa pequeña voz que nos dice, ¿será que realmente Dios lo hará? ¿Será que soy digno de recibirlo? La fe no solo es necesaria para ver milagros, es necesaria para vivir.
Sin fe, nuestra vida cristiana se vuelve una rutina vacía, sin poder, sin expectativa de lo que Dios puede hacer. El miedo también nos paraliza, nos hace dudar, nos roba la valentía para avanzar. Miremos a Pedro cuando caminó sobre el agua. Mientras tenía sus ojos en Jesús, todo iba bien, pero en cuanto miró las olas, el miedo se apoderó de él y comenzó a hundirse. Eso es lo que pasa cuando dejamos que el miedo tenga más voz que nuestra fe. Dios nos ha dado promesas, nos ha llamado a confiar en Él, pero si permitimos que el miedo tome el control, jamás alcanzaremos la victoria que ya nos fue asegurada. Otro enemigo silencioso es la desobediencia. Muchas veces pedimos dirección a Dios, pero cuando nos la da, no la seguimos porque nos parece difícil o no entendemos el porqué. Queremos ver resultados sin pasar por el proceso. Queremos recibir bendiciones sin comprometernos a vivir en santidad. Pero la obediencia es clave para caminar en la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros. No podemos esperar victoria si caminamos en dirección contraria a la voluntad de Dios. Y luego está la impaciencia, que nos lleva a tomar atajos en lugar de confiar en el tiempo perfecto de Dios. Queremos la respuesta ahora, el milagro inmediato, la bendición sin demora. Pero la carrera de la fe no es una carrera de velocidad, es una de resistencia. Muchos abandonan el camino porque creen que Dios tarda demasiado en responder. Pero si miramos la historia de la Biblia, vemos que cada victoria tuvo un proceso. José tuvo que esperar años en prisión antes de ser gobernador. Abraham esperó décadas por su hijo prometido. David fue ungido rey mucho antes de ocupar el trono. Dios no tarda, Él trabaja en su tiempo perfecto. La paciencia en la fe es lo que nos lleva a recibir lo mejor de Dios. A veces, el entorno en el que estamos nos refuerza estas barreras. Nos rodeamos de personas que alimentan nuestras dudas, que nos dicen que el camino de la fe no vale la pena. Escuchamos voces que nos desaniman en lugar de acercarnos más a Dios. Por eso es tan importante estar en una comunidad de fe, donde podamos ser edificados, donde podamos ver testimonios de lo que Dios hace en la vida de otros y donde podamos recibir aliento en los momentos difíciles. Superar estas barreras no es algo que se logra de un día para otro, pero sí es posible cuando decidimos identificar qué nos está frenando y tomamos acción. La oración es clave. La palabra de Dios es nuestra fortaleza, y la determinación de correr esta carrera con paciencia nos permitirá ver la victoria. Cada día es una oportunidad para renovar nuestra confianza en Dios, para dejar atrás los miedos, para decidir creer sin reservas y para mantener nuestros ojos en Jesús. Hoy es un buen día para hacer una evaluación personal. ¿Qué es lo que te está deteniendo? ¿Es la duda, el miedo, la impaciencia? Escríbelo, preséntalo en oración y decide no permitir que estas barreras te impidan avanzar. Dios ya ha preparado la victoria para ti, pero eres tú quien debe correr hacia ella. No permitas que nada ni nadie te robe lo que Dios ha prometido. Sigue adelante con fe, con determinación y con la seguridad de que en Cristo la victoria es segura. Número 13. La respuesta de Dios ya está en camino. Imagínate que has enviado una carta con una petición importante. Sabes que el destinatario la ha recibido, pero los días pasan y no ves respuesta. Te preguntas si realmente llegó, si fue leída, si en algún momento obtendrás lo que pediste. Así nos sentimos muchas veces con nuestras oraciones. Clamamos, pedimos con fe, pero parece que Dios guarda silencio. Y ahí es cuando la duda intenta colarse en nuestro corazón. Sin embargo, Isaías 40:31 nos recuerda una verdad poderosa. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La respuesta de Dios ya está en camino, aunque aún no la veas. Esperar en Dios no significa cruzarse de brazos y quedarse en la pasividad. Es una espera activa, una espera que confía, que sigue caminando, que sigue creyendo.
No se trata de cuestionar cuándo y cómo llegará la respuesta, sino de vivir en la certeza de que Dios ha escuchado y está obrando en el trasfondo. Muchas veces la respuesta no tarda porque Dios se haya olvidado, sino porque está preparando algo mejor de lo que pedimos. Él ve lo que nosotros no vemos, conoce lo que aún no entendemos y actúa en el momento preciso. El tiempo de espera nos renueva. Puede parecer contradictorio, porque cuando esperamos nos sentimos cansados, desanimados o frustrados. Pero la Biblia nos dice que los que esperan en el Señor levantan alas como las águilas. ¿Por qué? Porque la espera en Dios no debilita, sino que fortalece. Cada momento en el que sigues creyendo, aunque no veas nada, es un paso más en el crecimiento de tu fe. Dios no solo quiere darte la respuesta, quiere transformarte en el proceso, quiere enseñarte a confiar más profundamente en Él. Dios obra en silencio. Muchas veces, cuando no vemos cambios inmediatos, pensamos que nada está pasando. Pero Dios está trabajando, moviendo piezas, preparando circunstancias, alineando corazones. Miremos la historia de José. Dios le dio un sueño de grandeza, pero antes de verlo cumplido, pasó años en la esclavitud y la prisión. Durante todo ese tiempo parecía que Dios estaba en silencio, pero en realidad estaba preparando el camino para que José llegara al lugar que le correspondía. Lo mismo pasa con nosotros. La espera no es pérdida de tiempo, es tiempo de formación, de crecimiento, de alineación con la voluntad de Dios. Perseverar en la fe es clave. La respuesta no siempre viene rápido, pero eso no significa que debamos dejar de orar. Jesús contó la parábola de la viuda insistente para mostrarnos que debemos persistir en la oración y confiar en la justicia de Dios. A veces nuestra fe es probada en la espera. Es fácil creer cuando la respuesta llega de inmediato, pero ¿qué pasa cuando tarda? Ahí es cuando se ve la verdadera confianza en Dios. Perseverar es decidir seguir creyendo, seguir orando, seguir esperando con expectativa. La espera no significa olvido. Uno de los mayores engaños del enemigo es hacernos creer que Dios nos ha dejado de lado, que nuestras oraciones no son importantes para Él. Pero la palabra nos asegura que Dios nunca abandona a sus hijos. Si aún no has recibido la respuesta, no es porque Dios se haya olvidado de ti, sino porque Él está haciendo algo más grande de lo que puedes imaginar. Abraham tuvo que esperar años por la promesa de un hijo, pero cuando finalmente llegó Isaac, entendió que Dios nunca se había olvidado. Solo estaba cumpliendo su plan perfecto. El silencio de Dios nos enseña a confiar. A veces no recibimos una respuesta inmediata porque Dios quiere que aprendamos a depender de Él, y no solo de sus bendiciones. La relación con Dios no se basa en lo que Él nos da, sino en quién es Él. En los momentos de espera, Él nos llama a acercarnos más, a buscarlo no solo por lo que puede hacer, sino por lo que significa en nuestra vida. Confiar en Dios es el mejor antídoto contra la impaciencia. Cuando sabemos que Dios está en control, la ansiedad pierde su poder sobre nosotros. No tenemos que preocuparnos por el cuándo ni el cómo, solo debemos descansar en la seguridad de que Dios ya está actuando. La fe nos permite soltar la necesidad de tener el control y dejar que Dios haga su obra en su tiempo perfecto. La espera también es preparación. Dios no solo trabaja en la respuesta, sino en nosotros. Hay cosas que no podemos recibir todavía porque no estamos listos para ellas. A veces, Dios necesita hacer un trabajo interno en nuestro carácter, en nuestra fe, en nuestra manera de pensar, antes de darnos lo que pedimos. La espera nos moldea, nos enseña a depender más de Dios y nos prepara para recibir la bendición de la mejor manera. Hoy quiero invitarte a que mires tu proceso de espera con nuevos ojos. En lugar de frustrarte por lo que aún no ha llegado, agradece porque Dios ya está obrando. Confía en que su tiempo es perfecto y que cuando la respuesta llegue, entenderás por qué tuvo que ser así. Escribe lo que estás esperando de Dios, preséntalo en oración y en lugar de preocuparte, agradece cada día porque la respuesta está en camino. Dios no falla.
Él ha escuchado cada oración y aunque no lo veas aún, ya está preparando algo maravilloso para ti. Número 14. La prueba. Antes de la bendición, imagina que estás a punto de recibir una gran bendición. Has orado, has esperado, has creído, pero de repente las cosas parecen ponerse más difíciles, los problemas aumentan, los obstáculos aparecen de la nada y todo parece ir en la dirección contraria a lo que esperabas. Te preguntas, ¿por qué ahora? Si Dios me prometió algo bueno, ¿por qué estoy pasando por esta prueba? La respuesta está en 1 de Pedro 1:6. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, se os aflijan diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La prueba siempre viene antes de la bendición, no para desanimarte, sino para prepararte. Las pruebas no son castigos, sino herramientas de refinamiento. Así como el oro se purifica en el fuego para eliminar sus impurezas y hacerlo más valioso, nuestra fe pasa por momentos de dificultad para fortalecerse y brillar con más intensidad. Dios no permite pruebas para destruirnos, sino para hacernos más resistentes, más sabios y más dependientes de Él. Cada desafío tiene un propósito, y ese propósito es llevarnos a un nivel de fe mayor, donde podamos sostener la bendición sin que nos destruya. Antes de cada gran bendición en la Biblia, hubo una prueba. El pueblo de Israel tuvo que atravesar el desierto antes de entrar en la tierra prometida. David fue perseguido por años antes de ser coronado como rey. José pasó por el rechazo de sus hermanos, la esclavitud y la prisión antes de llegar a gobernar Egipto. Y sobre todo, Jesús tuvo que pasar por la cruz antes de la resurrección. Ninguna de estas pruebas fue en vano. Todas tenían el propósito de prepararlos para lo que Dios tenía preparado para ellos. Dios no nos da bendiciones que no estamos preparados para manejar. Muchas veces queremos recibir la promesa sin pasar por el proceso. Queremos la victoria sin la batalla, la cosecha sin la siembra, el crecimiento sin el esfuerzo. Pero Dios sabe que sin preparación, la bendición puede convertirse en una carga. Si no tenemos el carácter adecuado, lo que debería ser una bendición puede convertirse en un obstáculo. Por eso, la prueba es una fase crucial en el plan de Dios para nosotros. El sufrimiento tiene un propósito en nuestro crecimiento espiritual. Nos enseña a depender más de Dios, a buscarlo en oración, a desarrollar paciencia y perseverancia. En esos momentos de dificultad, aprendemos que Dios es nuestra verdadera fuente de fortaleza. No nuestras propias fuerzas, no nuestra inteligencia, no nuestros recursos, sino Él. Y cuando pasamos por el fuego y salimos del otro lado, nos damos cuenta de que somos más fuertes, más sabios y más cercanos a Dios de lo que éramos antes. La clave está en la perseverancia. Muchas personas abandonan justo antes de recibir su bendición. Se rinden en el último momento, cuando están a punto de ver la manifestación de la promesa de Dios. Pero la Biblia nos anima a seguir adelante, a no desmayar. Gálatas 6:9 nos dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La prueba no es el final del camino, es el puente hacia la bendición. El apoyo de la comunidad de fe es esencial en tiempos de prueba. Dios no nos diseñó para enfrentar las dificultades solos. Nos dio hermanos y hermanas en la fe para que nos animemos unos a otros, para que nos fortalezcamos mutuamente. A veces una palabra de aliento, un testimonio de alguien que ha pasado por lo mismo, puede darnos la fuerza que necesitamos para seguir adelante. No subestimes el poder de compartir tu carga con otros creyentes. Dios también usa a su pueblo para levantar a los que están pasando por momentos difíciles. La oración es nuestra arma más poderosa en la prueba. No se trata solo de pedirle a Dios que nos saque de la dificultad, sino de buscar su dirección, su fortaleza, su paz en medio de la tormenta. A veces, Dios no quita la prueba inmediatamente, pero sí nos da la gracia para sobrellevarla.
Nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento, una seguridad de que, aunque no veamos la salida aún, Él ya está obrando en nuestro favor. Si hoy estás pasando por una prueba, no te desesperes. No pienses que Dios te ha olvidado. Al contrario, quizás estás más cerca de tu bendición de lo que crees. En lugar de enfocarte en el problema, pregúntale a Dios qué quiere enseñarte en este proceso. Usa este tiempo para fortalecer tu fe, para desarrollar paciencia, para confiar más en Él. Porque cuando esta prueba termine, cuando mires hacia atrás, te darás cuenta de que todo tenía un propósito, de que cada lágrima, cada lucha, cada momento difícil fue parte del plan de Dios para llevarte al lugar que Él tenía preparado para ti. A lo largo de este video, has recorrido un camino que te ha mostrado que la fe, la confianza y la acción son los pilares que sostienen la abundancia divina. Desde la promesa que cambia todo hasta la certeza de que Dios proveerá más de lo que puedes imaginar, cada sección te ha invitado a renovar tu compromiso y a poner en práctica las verdades eternas que Jesús nos enseñó. Hoy, cuando mires hacia atrás, verás que cada desafío, cada prueba y cada momento de espera han sido parte del proceso que ha forjado una fe más fuerte y una vida transformada. La abundancia de Dios no solo satisface nuestras necesidades, sino que también nos impulsa a crecer, a superar barreras y a vivir con un propósito que trasciende lo cotidiano. Ahora te invito a tomar acción. Vive cada día confiando en que, con cada paso de fe, se abrirán nuevas puertas de bendición en tu vida. Declara hoy con convicción: yo confío en el poder de Dios para transformar mi vida y estoy listo para recibir su abundancia. Que esta declaración te impulse a caminar con la certeza de que en cada situación Dios está obrando para tu bien. Adelante, tu nueva vida de fe y abundancia te espera.